La lluvia caía en finos hilos plateados, suave pero implacable, pintando el cristal de la ventana de la estación con vetas temblorosas. Emma estaba allí, su reflejo temblando bajo el aguacero, aferrando con los dedos una pequeña maleta marrón que de repente parecía demasiado pesada para lo poco que contenía. El andén estaba casi vacío, salvo por un hombre de pie junto al banco, con la cabeza gacha y las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta desgastada. El tren se retrasó y el retraso solo agravó el dolor en su pecho. Se había prometido a sí misma que hoy no miraría atrás, que esta vez la despedida sería definitiva. Pero las despedidas rara vez salen como las planeamos. Antes de profundizar en la historia de Emma, si crees en la bondad, las segundas oportunidades y el poder del amor que nunca se va del todo, asegúrate de darle a me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite esperanza hoy y suscribirte a nuestro canal para más historias que nos recuerdan lo que realmente importa. El viento que soplaba por la estación traía el tenue eco de viejas risas, las suyas y las de él, de años atrás. Aún podía verlas con tanta claridad. El mismo andén, el mismo banco de espera, las mismas manos temblorosas aferradas a los billetes de tren hacia una vida que nunca llegó a comenzar. En aquel entonces, el amor era simple e imprudente, y las promesas se hacían con la confianza de dos personas que creían que para siempre era solo otra palabra para la semana siguiente. Pero el tiempo lo cambió todo. La realidad sustituyó a los sueños, y el hombre que una vez amó, el hombre que ahora estaba a pocos metros de distancia, se había convertido en un extraño marcado por el silencio y el arrepentimiento. Emma apretó con más fuerza la mano de su hija. La pequeña Lily, de apenas 4 años, aferraba un osito de peluche que había visto días mejores. Sus grandes ojos azules vagaban con curiosidad por el andén, indiferentes a la tensión que espesaba el aire entre sus padres. Emma había pasado meses preparándose para este momento, este capítulo final. Tras años de decepción, largas noches esperando su regreso a casa y palabras dichas con rabia que jamás podrían retractarse, decidió irse de la ciudad, empezar de nuevo y darle a Lily la vida que se merecía. Se dijo a sí misma que dejar ir era un acto de fortaleza. Pero allí, viéndolo de nuevo, esa fortaleza tembló como el cristal. Daniel siempre había sido el tipo de hombre que soportaba su dolor en silencio. Alguna vez, su silencio le había parecido seguro, firme, confiable. Pero con los años, ese mismo silencio se había vuelto frío, distante y pesado. No era cruel. Simplemente se había ido. Perdido en algún lugar de sí mismo tras perder su trabajo, su confianza y finalmente, el camino de regreso a ella. Habían intentado terapia, oraciones, promesas, pero en algún punto del camino, dejaron de escucharse. Y así, una mañana, Emma empacó una maleta, tomó la mano de Lily y dejó una nota en la encimera de la cocina. Lo siento. No puedo seguir con esto. Ahora, semanas después, él le había pedido que los acompañara para despedirse como es debido. Ella aceptó, aunque no sabía por qué. Tal vez necesitaba cerrar el capítulo. Tal vez quería que él viera lo que estaba perdiendo. O tal vez, en el fondo, simplemente no podía cerrarle la puerta al hombre que una vez la hizo reír tanto que olvidó lo que era la tristeza. El silbato del tren resonó en la distancia. Emma sintió que se le encogía el corazón. Miró a Lily, que jugaba con la pata del osito, ajena a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Daniel se acercó, con voz baja y áspera. No tienes que hacer esto. No era una súplica, solo una observación silenciosa, casi como si ya supiera que se iría de todos modos. Emma no respondió. Había pasado demasiadas noches respondiendo. En cambio, desdobló una pequeña carta en su mano, la que él había escrito cuando se separaron. Las palabras estaban borrosas por la cantidad de veces que las había leído, mitad enfadada, mitad anhelante. Quizás algún día me perdones, decía. Y quizás algún día aprenda a perdonarme a mí misma. El anuncio de la partida rompió su trance. Emma se agachó, arreglando el pequeño abrigo de Lily,
con manos temblorosas fingiendo estar ocupada. El aire olía ligeramente a hierro y lluvia. «Despídete de papá», susurró, intentando mantener la voz firme. Lily miró a Daniel, con su carita insegura. Se aclara la garganta. No entendía del todo qué significaba una despedida. Todavía no. Le rodeó la pierna con los brazos, apretando la mejilla contra la tela vaquera áspera. Daniel se arrodilló, su voz apenas un susurro al decir: «Sé bueno con mami, ¿de acuerdo? Te extrañaré». Emma se dio la vuelta antes de que su corazón traicionara su determinación. Caminó hacia las puertas del tren, con la maleta en una mano y los deditos de Lily en la otra. Pero justo al llegar a la escalera, sintió un tirón en el abrigo. «Mami», susurró Lily con la voz temblorosa. Pero sí, se veía tan solo. Las palabras golpearon a Emma como una ola rompiente. Se quedó paralizada. El aire parecía destilarse, la lluvia deteniéndose a mitad del otoño, el mundo entero esperando a que volviera a respirar. Giró la cabeza ligeramente, y a través del fino velo de lluvia, vio a Daniel allí de pie, completamente inmóvil, completamente perdido. No lloraba, pero su rostro reflejaba esa tristeza silenciosa que ninguna lágrima podía calmar. Era el rostro de un hombre que finalmente se había dado cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Algo dentro de Emma se rompió. Durante años, había cargado con el dolor como un escudo, convencida de que seguir adelante era la única forma de sobrevivir. Pero con esa simple e inocente frase de su hija, todos sus muros comenzaron a derrumbarse. No vio al hombre que le había fallado, sino al hombre que una vez la había amado con todo su ser. El hombre que había pintado habitaciones infantiles, se había desvelado cuando Lily estaba enferma, había trabajado doble turno solo para llevar comida a la mesa, incluso cuando su orgullo sangraba. Tal vez él no sabía cómo arreglar lo que se había roto entre ellos, pero tal vez ella tampoco. Las puertas del tren comenzaron a cerrarse con una campana de advertencia. El corazón de Emma retumbó. «Mami, ¿no nos vamos?», preguntó Lily en voz baja. Emma respiró hondo. De esos que duelen porque se sienten demasiado llenos de todo lo que has intentado enterrar. «Todavía no», susurró. Se dio la vuelta y tiró de Lily con cuidado de vuelta al andén. Daniel la miró con incredulidad mientras ella se acercaba a él. Por un instante, ninguno de los dos habló. El sonido del tren que partía se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio doloroso que trascendía más de lo que las palabras podrían expresar. Emma finalmente dijo: «No sé si podré perdonarlo todo, y no sé», se aclara la garganta, «si estoy lista para quedarme, pero sí sé que estoy cansada de despedirme». Se le quebró la voz. «Y tiene razón. Te ves sola», exhaló Daniel, un sonido entre sollozo y risa. «Lo he estado», dijo simplemente. Extendió una mano, no para atraerla hacia sí, sino para dejarla ahí, abierta, esperando. Durante un largo rato, Emma se la quedó mirando, insegura. Luego, lentamente, colocó su mano en la de él. No era una promesa. No era una respuesta. Era solo un comienzo. El primero real que tenían en años. Se quedaron allí juntos, los tres, mientras la lluvia se suavizaba y se convertía en niebla. Lily se apoyó en la pierna de su padre, tarareando suavemente, con su osito de peluche apretado entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, Emma no sintió la necesidad de correr. Simplemente se sintió tranquila, todavía presente. Durante las semanas siguientes, las cosas no se volvieron fáciles por arte de magia. La sanación rara vez ocurre con milagros repentinos. Empezaron con cosas pequeñas. Las conversaciones durante el café que antes terminaban en discusiones ahora terminaban en silencio, pero uno más suave. Caminaron por el parque, solo los tres. Ellos, dejando que Lily hablara de su nuevo colegio. Algunos días, Emma quería irse de nuevo. Otros, sorprendía a Daniel mirando por la ventana, sumido en la misma culpa que los había separado. Pero ahora, en lugar de retirarse,
Se quedaban. Hablaban. Lo intentaban. Una noche, mientras observaban a Lily dibujar en el suelo, Daniel dijo en voz baja: solía pensar que el amor se trataba de ser perfecto. Pero tal vez solo se trata de permanecer incluso cuando no sabes cómo arreglarlo. Emma no respondió. Simplemente se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. En ese momento, comprendió algo que la acompañaría el resto de su vida. A veces el amor no se trata de grandes gestos ni nuevos comienzos. A veces se trata de encontrar el camino de regreso, una pequeña decisión a la vez. Meses después, volvieron a la misma estación de tren, no para irse, sino para encontrarse con la madre de Emma, que llegaba de otra ciudad. Al llegar el tren, Emma vio a Daniel observándola con una sonrisa discreta. Todavía había dolor entre ellos, todavía había historia. Pero también había esperanza. Y por ahora, eso era suficiente. Cuando Lily vio a su abuela, corrió hacia adelante, con su osito de peluche rebotando a cada paso. Emma y Daniel la siguieron, caminando uno al lado del otro. No como una pareja que lo había resuelto todo, sino como dos personas que finalmente habían recordado cómo cuidar. La estación ya no se sentía como un lugar de finales. Se sentía como el lugar donde volvían a empezar. Mientras observaban los trenes ir y venir, Emma pensó en ese día de hacía meses. La maleta, la lluvia, las palabras susurradas de una niña que vio algo que su madre había olvidado. La soledad tras la ira, el amor tras el silencio, la humanidad tras el dolor. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, comenta y comparte este video para que pueda llegar a alguien que necesite un recordatorio de que el amor merece otra oportunidad. A veces, incluso después de una despedida. Petición especial, comenta abajo. A veces, el amor solo necesita una más.